tecnológico. Ya sabemos hasta dónde han llegado. Nosotros conversamos, hablamos del Internet de las cosas, nosotros hablamos de la inteligencia artificial. Sí, son tecnologías que todavía tienen mucho para desarrollarse, ¿no? Entonces, esas son las tecnologías emergentes. En cuanto a los objetivos, nosotros buscamos atender las necesidades de la ciudadanía, ¿sí? Teniendo resultados que se convierten en eficientes, transparentes y seguros. En cuanto al Ecuador, la transformación digital en nuestro país es un proceso continuo que busca la mejora de la eficiencia, la seguridad, la velocidad y transparencia en los servicios tanto públicos como privados. La transformación digital es la adopción multifuncional de tecnologías digitales que cambian fundamentalmente la forma en que los servicios gubernamentales y del sector privado se conciben, se diseñan e implementan con el objetivo de generar valor público. Esta frasecita, generar valor público, es muy importante porque es lo que nosotros buscamos por medio de un gobierno digital, por medio de un gobierno inteligente, ¿sí? Que las actividades que realiza el ciudadano tengan valor para él y tengan valor para el Estado. El rol que tiene el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en este caso es ser el ente rector tanto de la transformación digital como de las telecomunicaciones y del gobierno electrónico, entre otras responsabilidades. Nosotros nos encargamos de emitir políticas, directrices y normativas para la implementación de la transformación digital. Vamos a hacer un poquito de historia y tenemos antecedentes regulatorios que nacen desde el 2002. En el 2012 se crea ya la Ley de Comercio Electrónico. Ahí ya empezamos a hablar de firma electrónica, ¿sí? Luego tenemos en el 2008, obviamente, el cambio en la Constitución de la República del Ecuador. En el 2010 nace la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en ese momento SINADAP, hoy SINAR, porque el nombre y el concepto cambió a Sistema Nacional de Registros Públicos. En el 2015 nace ya la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En el 2016 tenemos el famoso Código Ingenio, la Ley de Gestión de Identidad, la Normativa Técnica de Interoperabilidad, que la saca la DINAR. En el 2018 hablamos de la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites. En el 2020 tenemos la Ley de Emprendimiento e Innovación. En el 21 se publica ya la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley se empezó a trabajar en el 2018, ¿sí? Y tuvo 3 años hasta que se pueda publicar. En el 2022 sale ya la ley FinTech y desde el MITEL sacamos la Agenda de Transformación Digital, más la política de transformación digital. Esta es como un horizonte 2022 al 2025. En el 2023 nace la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Se implementa la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos, las políticas de uso de la nube y la política pública de telecomunicaciones. El año anterior se establece el esquema general de seguridad de la información en su versión 3, el famoso EXI, la política de uso de tecnologías de participación ciudadana y la norma técnica para protección de datos de los derechos intelectuales. En el 2025, el 8 de abril, hacemos ya la publicación de la política pública para la transformación digital con un horizonte 2025 a 2030. Como habíamos dicho, en el 2022 ya hacemos una política de transformación digital. Sin embargo, esta no es una política pública. ¿Cuál es la diferencia entre esa política y la política pública? Que la política pública se vuelve obligatoria a implementarse en todos los sectores del Estado, ¿sí? Y tenemos pendientes 2 actividades que son las que estamos trabajando en este momento, como son el desarrollo de la estrategia para el fomento del desarrollo y uso ético y responsable de la inteligencia artificial, ¿sí? Esta es una estrategia que está bajo construcción y esperamos que muy pronto esté a disposición de la ciudadanía. Y de la misma manera estamos trabajando en la Agenda Digital Integral del Ecuador, que es un producto que nos obliga a hacer la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, conocida como LOTA. La LOTA le da al MINTEL la rectoría y atribuciones para la emisión de políticas públicas, lineamientos, metodologías, regulaciones para transformación digital y también para gobierno digital.
Eso es muy importante. Si bien gobierno digital no está dentro del nombre de la ley, es una de las atribuciones que se refuerzan para el MINTER. Y de la misma manera nosotros somos responsables de evaluar el cumplimiento del avance de todo, de todo este sistema normativo, ¿no? La ley tiene cuatro objetivos generales: el promover la creación de oportunidades, fomentando inversiones en economía digital global; incrementar la creación de empleos; promover eficiencia en mercados y mejora regulatoria; simplificar y utilizar los medios y tecnologías digitales en servicios públicos y en trámites administrativos a todo nivel de gobierno. Esa es otra diferencia. La política anterior se aplicaba solo a nivel ejecutivo. Ahora se aplica a todos los niveles de gobierno, ¿no? También en eventos judiciales y en la parte privada. En la ley y en las políticas nosotros consideramos siete ejes: infraestructura digital, cultura e inclusión digital, tecnologías emergentes, economía digital, gobierno digital, interoperabilidad y tratamiento de datos, y seguridad digital y confianza. Cada uno de ellos tiene distintos pilares. Ustedes pueden apreciar, sí, en este QR pueden tener acceso a la política pública para la transformación digital, que está publicada en el registro oficial. Voy a hablar brevemente del proceso de construcción de una política. ¿Sí? Cuando una política pública se construye, nosotros lo que hacemos es seguir una guía metodológica que nos da la Secretaría Nacional de Planificación, en donde la guía nos indica que toda política tiene que ser integral, integradora y sostenible. ¿Sí? Son características básicas de una política pública. Y esta tiene un ciclo. Primero la formulación, luego tenemos la coordinación con quienes vamos a trabajar, la implementación, el seguimiento, cómo se va realizando esta implementación, y por último la evaluación. El plan de trabajo que nosotros estipulamos para la creación de esta o formulación de esta política pública fue una etapa preparatoria en donde se establece la necesidad de implementar una política pública de transformación digital. Luego se definen los actores que van a participar en la creación de esta política. Nosotros llegamos a identificar alrededor de 1.200 actores a quienes convocamos para todas las etapas de construcción de la política. Obviamente no todos participan, pero están ya con esa obligación moral saben de que estamos trabajando en estos instrumentos, ¿no? Y se define un equipo político y un equipo técnico. El equipo político es liderado por el señor o señora viceministro de Telecomunicaciones, ¿sí? Y el equipo técnico está conformado por los directores de algunas áreas del ministerio, más los directores de planificación de nuestras adscritas, como son el Registro Civil, la Dirección Nacional de Registros Públicos, la Dirección de Registro Civil. Los directores de planificación pasan a ser parte del equipo, y como delegados, las personas que somos eh, funcionarios, también trabajamos en la elaboración propia del documento, ¿no? Se definen espacios de participación ciudadana, nos trasladamos a 4 ciudades del Ecuador para hacer el levantamiento de las necesidades y establecimos una hoja de ruta. Segunda etapa, el diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Con el diagnóstico de contexto general en los espacios de participación ciudadana, obtenemos lo que son, ¿sí?, los insumos. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la población con la transformación digital? ¿Cuáles son las debilidades que se encuentran? Y en base al análisis de estas oportunidades y a las debilidades, luego tenemos unos campos de acción. ¿Sí? En estos campos de acción ya se establecen líneas estratégicas que van a resolver lo que se ha encontrado anteriormente, ¿no? En la etapa de propuesta se analizan ya las alternativas de solución. Es decir, qué encontró el ciudadano que tenía como problemas, qué encontró como oportunidades y qué propuso como soluciones. Entonces, en esta etapa ya se filtran las opciones de solución que da la ciudadanía, se establecen los objetivos por cada uno de los ejes, cuáles son las estrategias, las metas y los indicadores. Luego, ¿quién se va a encargar de ejecutar estas acciones? ¿Que son los responsables? Se establece un presupuesto referencial y se hace una vinculación con el Sistema Nacional de Planificación. Sistema Nacional de Planificación, especialmente encabezado por el Plan Nacional de Desarrollo. Luego tenemos los planes sectoriales y el plan institucional de cada una de las entidades que están elaborando la política pública.
Para tener un proceso también de participación ciudadana, tenemos una plataforma que se llama Diálogo 2.0, en donde se pone el borrador del documento y se publica durante un espacio de 2 a 3 semanas para que la ciudadanía pueda revisar y pueda hacer sus aportes también. Luego sistematizamos esos aportes y pasamos ya a una etapa final que es la de validación y aprobación. Entonces, ya con las autoridades, con el equipo técnico, político, se van ajustando los borradores con los insumos que se han recibido anteriormente, lo aprueba metodológicamente la Secretaría Nacional de Planificación, luego el señor ministro y se publica mediante un acuerdo ministerial. Este acuerdo ministerial tiene que estar publicado, obviamente, en nuestro registro oficial. Ese es el espacio de la política pública que busca que la transformación digital en verdad genere valor público, lo que ya les había dicho anteriormente, un valor público, un valor social, un valor económico, para que aprovechemos masivamente y estratégicamente y en forma responsable el uso de las tecnologías digitales. ¿Con qué? Con el fin de fomentar y dar sostenibilidad a la productividad, competitividad e innovación. Esta política tiene un enfoque y eso es muy importante. Tiene que cumplir con los derechos humanos, derechos digitales y el derecho fundamental de todos los ecuatorianos a tener acceso a la información y a los datos generados y recopilados por el Estado. Nosotros respetamos unos principios. Estos principios son las personas como el centro de la transformación digital. Sí, la tecnología debe servir y beneficiar a todos los ciudadanos. Solidaridad e inclusión. Toda persona debe tener acceso a la tecnología con el fin de que ésta las una y no las divida. La transformación digital debe contribuir a una sociedad y a una economía más justas. La libertad de elección. Aquí existen las interacciones con los algoritmos y con los sistemas de inteligencia artificial. Todos tenemos que estar en esa capacidad de utilizar la herramienta de la inteligencia artificial, no como algo que reemplace lo que nosotros pensamos, sino como una ayuda que nos permita a nosotros con un criterio técnico, con un criterio ciudadano, verificar que lo que nos está brindando esa información esté acorde a la que nosotros manejamos. Luego tenemos la participación en el espacio público digital. Todos tenemos derecho a nuestra libertad de expresión en un entorno digital, sin miedo a ser censurados o intimidados. Obviamente hablamos de seguridad, protección y empoderamiento con un entorno digital protegido y seguro. La persona debe tener el acceso a la tecnología, productos y servicios que sean seguros y protejan la intimidad. Esto va de la mano con la Ley de Protección de Datos Personales. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la publicación de nuestros datos y también de los datos que publican las empresas con las que nosotros nos estamos relacionando. Y obviamente el último principio es el principio de sostenibilidad, para evitar que cause un perjuicio significativo hacia el medio ambiente y además que sea sostenible en el tiempo. Dentro de los objetivos, nosotros, como habíamos dicho, tenemos los siete pilares, ¿no es cierto? Los 7 ejes. Cada uno tiene un objetivo. En el primer caso es fortalecer la infraestructura digital y tener un modelo de datos para los sistemas de información. En la cultura e inclusión digital buscamos fomentar esta cultura para el desarrollo de competencias digitales y una alfabetización mediática e informacional en el Ecuador. ¿A qué nos referimos con alfabetización mediática e informacional? A formarle al ciudadano para que sepa discernir, ¿sí? ¿Qué noticias en verdad son verdaderas o son falsas? Y aquí tenemos el apoyo de los medios de comunicación. Eso es muy importante. En economía digital buscamos que la industria con el uso de la tecnología eh, haga crecer al sector productivo. En cuanto a tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible, nosotros buscamos utilizar tecnologías emergentes tanto en la industria como en el medio ambiente y adicional trabajamos con la medición de ciudades inteligentes y sostenibles, un trabajo directo con los GATS. El gobierno digital
busca que estas tecnologías emergentes se utilicen y se pongan en consideración de la ciudadanía. La interoperabilidad, ¿en qué consiste? En que no tengamos nosotros bases aisladas de datos donde estos no se encuentren actualizados, sino que los datos tienen que estar centralizados y por medio de la interoperabilidad nosotros empezamos, ¿sí?, a compartir información, pero con seguridad, respetando siempre la protección de los datos personales. Y esto nos lleva al último punto en donde tendríamos un ciberespacio más seguro y más confiable, ¿no? ¿Cómo vamos a medir lo que hemos avanzado? Por medio de estrategias e indicadores. Por cuestiones de tiempo, sí, no les voy a desglosar las estrategias, pero sí indicar cuáles son los indicadores que vamos a tener. Adelante, señorita expositora de las 11, me estoy robando su espacio. No, todavía tengo 10 minutos. Sigue, Marian, bienvenida. Estamos conversando ahorita sobre las estrategias y los indicadores que tenemos para la medición de la transformación digital. Ya. Entonces, en el eje de infraestructura, vamos a medir cuál es el porcentaje de instituciones de la función ejecutiva que tengan incorporado el modelo de datos homologado, al menos en un sistema informático, ¿no? Luego, en cultura digital, vamos a reducir el porcentaje de analfabetismo digital en el Ecuador. Todo esto con miras al 2030. ¿Sí? En economía digital, vamos a ver el porcentaje de MIPYMES que utilizan tecnologías de información y comunicación. En lo que tiene que ver a tecnologías emergentes, vamos a analizar cuál es el nivel de adopción de estas tecnologías en la industria. En lo que se refiere a gobierno electrónico, se va a medir el porcentaje del nivel de madurez digital en las entidades de la función ejecutiva y el porcentaje de trámites de entidades de la función ejecutiva que se pueden realizar al 100%. ¿Sí? Es decir, trámites en donde no se vean obstaculizadas porque en algún momento hay un paso que no es digital y que tiene que ser presencial. Vamos a medir los que se realizan al 100%. Y por último, en la parte de, perdón, el penúltimo, en la parte de interoperabilidad, las transacciones de interoperabilidad que se realizan en forma diaria. Y en cuanto a seguridad, el porcentaje de instituciones de la función ejecutiva que han implementado el famoso EXI, el esquema gubernamental de seguridad de la información. Y ahora vamos a dar una yapa rapidísima. La transformación digital obviamente tiene que estar de la mano con la inteligencia artificial, que es una de las tecnologías emergentes que se encuentra de moda. Entonces, hace pocas semanas se lanzaron ya los resultados de la medición de la del nivel de inteligencia artificial en Latinoamérica, el INEA 2025, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice de Ecuador? Este índice latinoamericano, que Ecuador tiene un análisis en el que se encuentra como un adoptante en el ecosistema regional de la inteligencia artificial y se destacan los avances significativos en infraestructura, en talento humano y en adopción de esta tecnología. ¿Sí? Nos encontramos en la categoría de adoptantes con un puntaje de 46,58 puntos y una brecha reducida. Los resultados nos reflejan avances significativos que acortan la distancia con los líderes regionales. Van a ver luego cuáles son las actividades que estamos realizando para fomentar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos claves? Que Ecuador muestra una mejora acelerada en el ecosistema que se impulsa por mejoras en la conectividad, en la capacidad de los datos y en el fortalecimiento del talento humano. Esto es importante ya que tenemos niñas en el auditorio, ¿sí? Que las investigadoras mujeres están en quinto lugar a nivel regional para el Ecuador. Entonces, el número de mujeres investigadoras de inteligencia artificial está muy bien en nuestro país y tenemos que seguir incrementando ese tema. Pero si son en el quinto lugar, en el número uno, 2, 3 y 4 están los hombres. No, 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 no. Ecuador, en el Ah, porcentaje de ay, mujeres que son investigadoras, está en el quinto punto. Sí. Luego tenemos que hay una mejora sustantiva y transversal en lo que tiene que ver la disponibilidad de información, ¿no? Esto está asociado al tema de gobierno abierto. Existen plataformas igual del gobierno en donde
da a conocer la información pública, sí, con conjuntos de datos que pueden ser utilizados y reutilizados para cualquier otra actividad. Y algo importante que está relacionado con lo que tenemos hoy, bueno, estos 3 días aquí en el evento, es que somos líderes en sustentabilidad de data centers. El 61,5% de datos sostenibles. El país exhibe una mayor proporción regional, destacando su compromiso con buenas prácticas ambientales. Entiendo que ese es el tema que se va a topar el día de mañana también en las conferencias, ¿no? Bueno, y se manejan 3 factores rápidos, que son los factores habilitantes, en donde tenemos 41 puntos. Aquí tenemos medición de talento humano, datos e infraestructura. La segunda dimensión tiene que ver con investigación, desarrollo y adopción de investigación y desarrollo. Aquí tenemos un caso de uso destacado, si es una plataforma que se ha implementado para preguntas e inquietudes que tenga la ciudadanía hacia el gobierno. Esta es una plataforma que se llama Paga y está utilizando inteligencia artificial y nos ayuda en procesos de co-creación en un marco del Estado abierto. Y la última dimensión es la gobernanza. En gobernanza estamos destacando en regulación y ciberseguridad, en ética y sustentabilidad. Y es importante indicar que hay un 71,67% que utiliza una matriz energética limpia. Este dato también es importante para el tema de los data centers y el 89,7% de datos se consideran centros de datos sustentables. Los próximos pasos que tenemos que dar están relacionados con inversión e innovación. Todavía hay una baja inversión en I+D. Tenemos apenas un 0,44% del Producto Interno Bruto, según los datos del año 2023, y el promedio de Latinoamérica está en un 0,7% del Producto Interno Bruto. Tenemos un 60% de población rural que todavía no tiene una conectividad de calidad. ¿Sí? No tienen acceso a Internet de calidad y solo el 30% de hogares amazónicos tienen una conectividad estable. Entonces tenemos que trabajar en esos puntos, ¿sí? Además, tenemos que fomentar la apropiación y el desarrollo sostenible de las tecnologías emergentes en la industria y fomentar una cultura digital, ¿sí? Sin cultura digital, el ciudadano no va a llegar a colaborar con nosotros. Por lo tanto, se va a perder de todos los beneficios que le da la tecnología, ¿no? En el marco regulatorio también tenemos que trabajar para tener ya un sandbox regulatorio operativo. ¿Sí? La LOTDA, la Ley Orgánica de Telecomunicación, perdón, de Transformación Digital y Audiovisual, nos indica que debemos establecer un sandbox regulatorio. En el reglamento se está buscando ya un cambio al reglamento para dar la facilidad a que se cree este sandbox que está a cargo del Ministerio de la Producción. ¿Sí? El 10% de los sectores han adoptado las tecnologías, ¿no? En la parte de salud, transporte y energía. Y hay solo un 5% de sectores que utilizan Big Data e inteligencia artificial. Esto tenemos que potenciar. Y obviamente tenemos que seguir creando profesionales relacionados con la transformación digital. Estamos construyendo 2 instrumentos, como les dije en un comienzo, la estrategia para el fomento de la inteligencia artificial con un uso ético y responsable. Esto es importante porque si nosotros consultamos la inteligencia artificial, tenemos que hacer un análisis práctico y objetivo de lo que ellos nos brindan. Ustedes se darán cuenta, el 80% de la información que está aquí es generada por inteligencia artificial. Pero nosotros somos los encargados de darles los documentos precisos, ¿sí? Y así se equivoca. Entonces tenemos que hacer un análisis muy crítico y por eso hablamos de un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y adicionalmente estamos ya trabajando con la Agenda Digital Integral del Ecuador, así que obviamente maneja los mismos 7 ejes que hemos indicado y en esta sí ya vamos a tener las líneas de acción con proyectos puntuales para mejorar la transformación digital del Ecuador. Terminando, podemos indicar que la transformación digital busca generar valor económico y social, respetando los derechos humanos y digitales y fomentando la innovación. Y el reto pendiente para asegurar este éxito, debemos asegurar con urgencia el disminuir la brecha digital rural y tener una mayor inversión en investigación y desarrollo para desarrollar un talento digital especializado.
Un gusto haber compartido con ustedes y quedo abierto a cualquier inquietud. Bueno, quizás la pregunta, hay muchos aspectos de lo que tiene que ver con la implementación de la tecnología digital en el gobierno para el país. Ujú, Pero uno de los que he visto más difíciles para que esto pueda ser utilizado por todos los estamentos de la sociedad. Usted mencionaba que, por ejemplo, no hay internet en las áreas rurales, etcétera, pero en las mismas áreas urbanas, urbanas. eh, el acceso a la información, cuando quiere uno hacer trámites, etcétera, eh, cada acceso requiere una bendita clave, el obtener un usuario, una clave, y por lo tanto, para acceder a un sitio particular, a un trámite en particular, uno tiene que tener una clave aquí, otra clave acá, otra clave acá, en el banco otra clave, y que además le piden cambiar, y que además tiene cada clave sus propias características, que tiene que tener mayúscula, que tiene que tener números y que tiene que tener caracteres especiales. De tal manera que todo se vuelve un revolucio y uno tiene que ir anotando las claves que no debería. Ujú. Y para acceder a la información o a los trámites, etcétera. Entonces, el problema está latente ahí. Le estamos creando facilidades al usuario para que realice sus trámites o le estamos creando más problemas que inclusive son vulnerabilidades particularmente para ciertos usuarios, ¿no? Viejitos, por ejemplo, que tienen que depender de que alguien le dé el realizando el trámite y por lo tanto está poniendo su información, su acceso en manos de otras personas. Entonces, ¿qué hace el gobierno que quiere implementar? ¿Qué es lo que haría para, de alguna forma, ah, crear como, por ejemplo, el número de cédula, que es Ujú. nuestro documento universal en el Ecuador, crear asimismo una clave universal, un sistema universal de trámites para que los usuarios puedan acceder con la misma facilidad que podría ser a un sitio, puede entrar a todos los sitios del gobierno con con las mismas credenciales. Claro que sí, muchas gracias por su pregunta. Y más que pregunta, es una realidad. Pero esta realidad se está atacando ya. Existe un sistema de autenticación universal que se llama el SAU, que lo está manejando tanto la DINAR con el registro civil. Entonces, en este sistema se busca que el usuario tenga un solo ID para ingresar con su respectiva clave. Un proceso inicial que lastimosamente por temas presupuestarios y de capacidades de infraestructura no se ha podido implementar en manera completa. Sin embargo, se está buscando una nueva solución que es la identidad digital. ¿Sí? Entonces, con el registro civil se está trabajando y es uno de los productos que vamos a tener en la Agenda Digital Integral del Ecuador, el servicio de identidad digital, en donde el ciudadano con un solo usuario y una sola clave pueda acceder y comunicarse con cualquiera de las instituciones en las que debe ser. Adicionalmente, tenemos la plataforma de simplificación de trámites. En esta plataforma, con un usuario y una clave, usted tiene acceso a los distintos sistemas que le ofrecen los municipios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también estamos por ese lado. Y adicionalmente, tenemos para la parte de, de la identificación digital, un buzón. También se está trabajando en el buzón EC. Universal. Entonces, un buzón universal. Entonces, el usuario con su credencial y su password va a tener acceso a un buzón en donde le lleguen las notificaciones. Por ejemplo, temas judiciales, transacciones del IES, el SRI. Vamos en esa búsqueda, vamos en ese camino Maravilla, para pero solucionar. también más peligroso. Eso es lo que Obviamente, habría pero ahí que tiene hacer. un factor, ya no se queda en solo un usuario y una clave.
buscamos al menos un factor de doble autenticación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo sé mi usuario, yo sé mi clave, lo pongo y me debe llegar un código que me durará un minuto, 2 minutos, Ya. porque hay peor. Claro, el celular, chao. Pero, por No, ejemplo, una autenticación biométrica, por supuesto que también se pueden cosas así, manejar ese tipo de... esos sistemas, pero obviamente nos van a resultar mucho más caras y ahí viene el No, sí, tema, también lo que nos ha hecho la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Hay una línea bien delgadita con el tema de la identificación biométrica. ¿Qué mm, nos puedes aportar sobre esto, niña María? Sobre la identidad digital. Ya, entonces, tenemos la parte precisa con ya Mario. casi nosotros como especialistas médicos que dicen, no, vaya hacia el urólogo. No, no, que ya en dos Sí, minutos, porque sí, ya me pasé del sí, tiempo. ya estoy, sí, gracias. Sí, pero estamos trabajando y Ya, le agradezco esa reflexión. gracias. Muchas gracias. Adelante, Mario. Voy a, Ya. voy a cerrar esta sesión que quede grabada. Ya vi, pues, para que te lo den bien, bro.